Muy bien, se va a conceder el uso de la palabra a la parte accionante de acuerdo a los Acá se tiempos puede, presidente. ya establecidos. Con la palabra, señor presidente. Adelante, el abogado de la parte accionante, active su cámara, por favor. Activada. A No ver. está activada, doctor, por eso estoy Ahora, exponiendo. Ahora sí, adelante. ya, señor presidente. Bueno, en principio, señalar a la sala, integrada ya ahora en su plenitud, que hemos promovido esta acción de amparo constitucional y de los antecedentes de la causa se puede verificar que esto nos trae a este punto en el que lamentablemente, y lo hemos dicho también en nuestro memorial de acción de amparo, la negación de los derechos constitucionales de Renato Caferata ha sido hecha de manera sistemática en casi todas las instancias del proceso. Por alguna razón que es de orden eminentemente constitucional, obviamente, y de protección de derechos y garantías, se logró tener en un momento la sentencia constitucional que ha sido tantas veces nombrada en esta acción de amparo, pero que no tiene en realidad incidencia en los hechos que son motivo de esta acción. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto de principio quiero descartar que estemos haciendo una acción sobre los supuestos ya juzgados en una anterior tutela como emergía o debió emerger de la sentencia 099 quebrado 2016-S2. Y con este, digámoslo así, preámbulo, pues quiero entrar a materia. El punto, y que está bueno explicado de manera, creo, de manera puntual y concreta en la memorial de acción, son dos pronunciamientos del Tribunal Supremo en su sala penal. El primero, el 050, quebrado 2022, de 7 de marzo, y el segundo, el 068, quebrado 2022, y que son relevantes en el orden constitucional por los derechos que violan y que es por ello que hemos activado este recurso o esta acción de amparo. Se ha dicho que no hubiésemos cumplido con un presupuesto de admisibilidad que estaba vinculado al hecho de que hayamos en una sola acción conjuncionado o por lo menos integrado a estos dos actos ilegales y los hayamos incluido en la misma demanda. Al respecto, es necesario decir y dejar bien establecido que por la razón de que habíamos eh, demandado con carácter, digamos, inicial la primera resolución, la 050-2022, y posteriormente la resolución que tiene que ver con el recurso de casación propiamente dicho, obedece a, a un elemental razonamiento que no es solo por cuestiones de economía procesal, sino que ante todo tiene que ver con la identidad que existe obviamente entre la sala penal del Tribunal Supremo, la persona accionante, los hechos que están vinculados, que si bien son en ambos casos emergentes de la aplicación de distintos derechos, en el uno un derecho prescriptivo a partir de una excepción de extinción de la acción y en el otro un derecho que está desarrollado en los alcances del recurso de casación como una instancia de revisión y unificación jurisprudencial a la que tiene el imputado derecho en la medida en que hay obviamente precedentes que estipulen o por lo menos tengan ese alcance. Esto sin tener o perder de vista que en el caso de Renato Caferata, el accionante, la motivación esencial en el recurso de casación, eh, concretamente, tiene vinculación con violaciones al debido proceso, vinculación a vicios o defectos absolutos de nulidad que están expuestos en los agravios que le llevaron a inicialmente o anteriormente a hacer un recurso de apelación. Entonces, con esa aclaración, es totalmente incorrecto sostener que el hecho de haber incluido estas dos resoluciones en la acción de amparo de por sí conlleve ya una inadmisibilidad o conlleve una improcedencia. Ello es totalmente equivocado
porque no existe prohibición respecto a incluir diferentes resoluciones en sus distintas, obviamente, pronunciamientos, y más bien por una cuestión elemental de unificación de actos y de obtener una tutela efectiva e inmediata, pues no tiene ningún contrasentido o ninguna relación contraproducente entre sí. Y por ello es que pedimos que con relación a ese elemento, o por lo menos a ese alegato de parte de las autoridades demandadas, pues se deseche esta solicitud. Ahora bien, en el primer caso, que es relativo al Auto Supremo 50 quebrado 2022, eh, lo trascendental en esto es que ustedes ya de la revisión de la acción de amparo y los antecedentes de la causa, ustedes pueden verificar que lamentablemente, una vez que se ha promovido esta excepción de extinción de la acción, más allá, inclusive prescindiendo del mal manejo procesal que se ha hecho en el orden del incidente, como debió haber sido tramitado, lo que es lamentable es cómo el Tribunal Supremo se las ha ingeniado para evadirse de un pronunciamiento integral a la naturaleza de la excepción. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero que el tribunal ha omitido, pronunciarse sobre todas las pruebas que se le han adjuntado para que él tenga, lo primero, el primer análisis que debíamos haber conocido en una resolución que se precie de fundamentada, luego de escuchar toda esa retórica en el informe, lo primero que debe haber ocurrido es que este tribunal precise realmente de cuándo estábamos hablando, el supuesto hecho, el momento de cómputo de los hechos y evaluar con qué pruebas se tenía hipotéticamente por acreditados esos elementos que hacen a la naturaleza o a la cuestión incidental de una extinción del proceso por prescripción. Y ahora bien, en cuanto a los argumentos probatorios, el tribunal directamente lanza una sentencia en términos, obviamente, no estoy diciendo que esta resolución sea una sentencia, sino quiero decir que lanza una afirmación que tiene que ver con que la acreditación de la prescripción como un derecho del justiciable, pues se basa en una fórmula mágica, en una fórmula intangible normativamente, se basa en una fórmula inalcanzable para cualquier persona que quiera acceder a esta posibilidad en el proceso, teniendo en cuenta que mi defendido lleva más de 12 años de prisión preventiva de forma ilegal, pero aún así resulta que esta fórmula mágica a la que ellos hacen, a que ellos hacen referencia en su resolución, pues en ninguna parte nos explica realmente qué supuestos hay que cumplirlos para que se tenga por válida una petición de extinción de la acción por prescripción. ¿Qué pruebas tienen que ser las que realmente valgan? Porque imagínense ustedes que presentándoseles un certificado del REHAB que tenía fecha de la presentación de ese memorial, el Tribunal Supremo, lejos de verificar que ese documento tenía validez desde su emisión, desde las autoridades que suscribían el mismo y desde los alcances del documento, ¿no? Hace afirmaciones totalmente discrecionales y arbitrarias en las que dice que eso no acredita el transcurso del tiempo, no acredita que no haya sido condenado antes por ese delito, no acredita que no haya habido suspensión condicional del proceso, supuestamente no acreditase inclusive la misma rebeldía, que es un supuesto que el imputado a tiempo de promover la excepción de extinción tiene que acreditarlo. Entonces, si un certificado del REHAB no tiene valor para un tribunal supremo, ¿qué documento es el que misteriosamente se tiene que encontrar o hacer aparecer en un proceso penal y que además tenga que cumplir las exigencias o no pues, una serie de errores en el orden argumentativo del tribunal que tiene este certificado y este documento que corresponde y emergen de un trámite público y que tiene las formalidades y solemnidades que solo ese documento puede tenerlas, resulta que no es el válido. Entonces, la resolución
pues tiene afirmaciones que son inéditas. Dice, imagínese, voy a hacer una cita textual cuando señala este tribunal, dice, esta prueba no da fe de que el imputado antes de la fecha de la emisión del certificado no hubiese sido declarado rebelde y que dicha condición hubiese sido levantada. Cuando es justamente eso lo que el documento informa, y además el hecho de pedirnos de que no acreditemos de forma negativa la inexistencia de una suspensión condicional del proceso, cuando el tribunal tenía ese certificado en su poder, es inaudito que en un proceso por el delito que se está tratando, se sugiera que él tenía todavía una chance de haberse acogido a una suspensión condicional del proceso, cuando eso es absurdo exigirle a un acusado por asesinato. Entonces, este tipo de argumentación totalmente ilícita, ilógica y obviamente discrecional, pues es el motivo de haber promovido la acción con relación a este primer auto supremo. Y obviamente me remito en todo lo que estoy afirmado a lo que hemos señalado en el memorial de la acción de amparo respecto a los fundamentos y todos esos extremos que ya no los vamos a reiterar. Pero simplemente quiero que este tribunal tenga en cuenta que revisada por donde se vea el auto supremo en cuestión, tenemos que esta decisión ha sido tomada de forma absolutamente discrecional, absolutamente al margen de los institutos que legislan el documento este en cuestión que está a partir del 440 que señala qué documentos, qué antecedentes se consignan en estos registros y era evidente que ese certificado estaba vinculado a si había sentencias condenatorias ejecutoriadas, si había una declaratoria de rebeldía o había una suspensión condicional del proceso. Decir que yo debía descartar cada una de ellas es elemental el ejercicio que se tenía que hacer. La sentencia condenatoria ejecutoriada no registraba ninguna más, salvo la que fue anulada. Y en los antecedentes del proceso está claro que la sentencia constitucional 099, quebrado 2016, anulaba obrados y por lo tanto quedaba sin efecto la ejecutoria de aquella sentencia que estaba inscrita en el REHAB. Y eso era una cuestión elemental de análisis que el mismo Tribunal Supremo reconoce en los antecedentes del proceso y desconoce a la hora de evaluar el alcance de este documento. En cuanto a los que declaran la rebeldía, había una constancia explícita de que no reconocía ninguna rebeldía en contra de Renato Caferata desde el inicio del proceso y no ha tenido otro proceso adicional. Y finalmente, vuelvo a decirlo, con relación a la suspensión condicional del proceso, no se puede hacer una exigencia ad absurdum al imputado de que tenga que acreditar que no se va a beneficiar de un criterio de oportunidad o de una salida cuando el quantum de la pena no lo permite. Entonces, eso es sencillamente haberle cerrado las puertas al justiciable, al acceso a un derecho que lo tiene pese al tiempo que está cumpliendo la condena, pero por el solo hecho de negárselo, es decir, por el solo hecho de no ingresar al fondo del tema, de no verificar los tiempos que han transcurrido y obviar, obviamente, ese análisis que le era naturalmente perjudicial al imputado, o sea, le era favorable al imputado y perjudicial a la parte que está promoviendo la acusación particular. Entonces, en este caso, los agravios y los defectos, mejor dicho, las violaciones constitucionales, están explicadas en el memorial de amparo y no vamos a reiterar ellos. Ahora, con relación al auto supremo, que se emite una vez que es negada la extinción de prescripción que se solicita, ingresan a dictar el auto supremo en los mismos términos y validando todo el antecedente del que emergía este recurso. Es decir, como ustedes bien saben, un recurso de casación no va a ser promovido contra un auto de vista, que este auto de vista obviamente haya violado derechos, garantías, existen precedentes contradictorios, es lo que ustedes ya bien saben. Pero ahora, ¿qué pasa con esto? Resulta que el Tribunal Supremo, a sabiendas de que ya rige el entendimiento de la sentencia 099, resulta que para salirse del contexto, utiliza otros argumentos y de ahí por qué esta acción de amparo tiene
justificación en el orden constitucional y en el derecho de petición, porque en cada caso, el Tribunal Supremo se ha ideado la manera de validar el auto de vista 04-2020 de 20 de febrero con una serie, obviamente, sorpresiva de nuevos argumentos que los ha sacado como hacer un ejercicio mágico y sacar de un sombrero una resolución que no tiene contexto en el proceso. Primero, y para muestra les puedo explicar, el primer agravio que era relativo al hecho de haber solicitado se oficie o se ordene vía 218 la emisión de 19 oficios, se ha dicho que eso, primero que no era pertinente, luego que había precluido el derecho y una serie de, bueno, ahora que obviamente ha precluido el derecho y se ha hecho uso falso de datos en el proceso donde consta que Renato Caferata ha solicitado en todos los momentos del proceso la emisión de estos oficios. Y aún habiéndolo hecho en juicio, el tribunal tenía el deber de haber acogido esta petición, no por una cuestión ya de pertinencia, sino por una cuestión de derecho a la defensa. ¿Sabrá el imputado en su derecho de preparar su defensa y de ejercerla efectivamente la pertinencia o no, la utilidad o no de estos elementos que quería procurarlos a través de una orden judicial en el marco del 218, que tiene un contexto ya jurisprudencial abundante y casi ya indiscutible, de que ese derecho, de la mano del derecho o del principio de verdad material, no tiene sentido coartarlo, porque así el imputado esté pidiendo documentación que sea impertinente o que pueda ser, aunque sea hasta dilatoria, en la medida que esto no sea así, que no genere otros inconvenientes al proceso en sí, pues no tiene por qué ser limitado en ese derecho. Y en este caso, el razonamiento que hace el Tribunal Supremo respecto a ese elemento es el argumento falso de que un tribunal cuando emite o hace a pedido de parte una solicitud de emisión de oficios, estaría produciendo prueba, cuando eso no es así. El tribunal no, en ningún momento se está colocando en una situación de producir prueba per se, sino es a través de la parte solicitante de que se está disponiendo esta iniciativa probatoria y no la está teniendo oficiosamente el tribunal. Sería distinto que el tribunal de motu propio haya ordenado 19 oficios y ahí sí cabría una discusión inclusive sobre la validez y la imparcialidad de ese tribunal. Pero este no es el caso. Aquí estamos ante un acusado de nada, nada menos que un delito de asesinato en el que su vida pende, porque son 30 años los que están en juego de su vida, y ha solicitado 19 oficios que no tenía gran gran dificultad en haberlos dispuesto y que sean gestionados mientras se producía la prueba de cargo. Entonces, con mucha soltura, el tribunal agarra y dice que se debería revisar este proceso desde los antecedentes, las actas del juicio, etcétera, etcétera. Pero vamos a esa fuente y vamos a encontrar que estos 19 oficios han sido negados ilegalmente, inconstitucionalmente en el orden de este nuevo fallo, porque los argumentos son totalmente inaceptables. Entonces, es por ello que aún se hayan inventado una nueva fórmula para zafarse del alcance que tenía ya la sentencia constitucional a la que estamos mencionando, pues ahora resulta, han usado, han echado mano de argumentos falsos que dejó precluir su derecho. O sea, es decir, ahora opera la llave de la preclusión. Y yo pregunto, en contrapartida, si la llave de la preclusión es tan importante y constitucionalmente realmente está por encima del principio de verdad material, no lo está. Entonces esto no tiene asidero jurídico alguno. Esta denegación de oficios para materializar pruebas, para obtener pruebas, es totalmente ilegal. Y a esto se hizo el trámite procesal para impugnar estas decisiones y resulta que ahora en casación el tribunal, lejos de verificar los extremos tal cual están en el expediente, ha preferido echar mano de la especulación argumentativa y de la falacia en el orden procedimental, porque sencillamente jamás se dejó precluir un plazo y siempre se exigió que, o sea, por lo menos se suplicó que esto se haga posible.
Entonces, estas afirmaciones que hace el tribunal no tienen contexto en el proceso y esto delata su ilegalidad. Y aquí quiero hacer notar algo. El hecho de que nosotros mencionemos la sentencia 099-2016-S2 tiene que ver básicamente con el tema de que obviamente con mucha, entre comillas, inteligencia, han echado mano de otros argumentos para con esto zafarse, vuelvo a decir, de esta sentencia constitucional, pero obviamente nos están generando un nuevo acto ilegal con integridad propia de arbitrariedad, por decirlo así, y que no tenemos otra chance de reclamar esto, no por un nuevo recurso que estemos inventando. La única vía de luchar contra esta arbitrariedad es la acción de amparo, y por eso es que estamos realmente implorando que estos recursos y estos caminos que hipotéticamente la legislación boliviana le da a Renato Caferata sean tangibles, como no ha sido tangible, por ejemplo, la sentencia 099-2016 en cuanto a su cumplimiento se refiere. Eso es con relación a este elemento. Había una violación al debido proceso por la coacción para prestar declaración en juicio oral. Aquí se echa mano del hecho de que supuestamente el imputado de motu propio ha querido colocarse en esa situación y él básicamente hubiese consentido los efectos de someterse a esta declaración y de hecho incluso guardar silencio. Pero léase que este derecho está vinculado a una potestad material efectiva de defensa y no tanto a una potestad formal de presencia del acusado en juicio. El acusado en juicio va a estar, y va a estarlo siempre, si es que estamos hablando todavía en este caso de un detenido preventivo, y va a ser constreñido incluso contra su voluntad de ser conducido al estrado y consultarle si va a declarar. Pero el punto aquí era si él estaba en condiciones médicas de poder participar de ese acto de manera efectiva. El hecho de haberse abstenido obviamente está vinculado a su situación, a su condición de salud en ese momento. Pero verán ustedes de la resolución del Tribunal Supremo y del auto supremo en cuestión en este momento, que esto ha sido totalmente soslayado y echando mano obviamente de tergiversar los actos del proceso que ellos ni los han visto y obviamente se dan ese tupé todavía de tergiversar estas actuaciones. Ahora, en el otro caso que es relativo a la restricción del derecho a la defensa técnica efectiva y de confianza en juicio. Imagínense ustedes, pónganse en la condición o en la situación de ser jueces, se presenta el supuesto en el que el acusado, además de tener la audiencia de juicio en este piso, tiene en la siguiente sala arriba, tiene una acción de libertad. Ambos profesionales concurren a esta acción de libertad porque está en riesgo, obviamente eso, la libertad del acusado y van a esta audiencia y no asisten a la de juicio oral. Como sea esa decisión buena o mala, ha acarreado un efecto que es que al tribunal se ha sentido en la urgencia de tramitar este juicio, dadas las presiones que estaban de por medio y dadas todas las injerencias que hubieron en el interín de este proceso y que hasta ahora siguen existiendo, este tribunal se ha dado la libertad de inmediatamente sancionar a los defensores, disponer de inmediato la convocatoria de defensores de oficio y estamos ya a días de que se instale ya las etapas ya finales del juicio oral. Y concurren dos defensoras que ni siquiera han presenciado ningún testimonio en juicio, no han presenciado nada de lo vivido y ocurrido en juicio, y ellas son quienes van a agotar la defensa de Renato Caferata. ¿De qué defensa razonable hablamos si se ha procedido de esa manera? Es decir, se ha constreñido a que comparezcan dos abogadas, independientemente de la justificación o no que hayan tenido los defensores, si ese es el alegato o el argumento y de que esa sanción sea correcta o no, que esté en el marco de la ley. Aquí nadie está reclamando la legalidad de la sanción contra los abogados. Estamos hablando de el derecho de defensa efectiva que tenía Renato Caferata para en igualdad de condiciones enfrentarse contra la acusación y la parte querellante. ¿Qué igualdad de condiciones pudo haber si dos abogadas impuestas, defensoras, que no tienen ni siquiera la chance de tener más de 24 horas para revisar el expediente, van a tener que inventarse un alegato y una defensa en base a
hechos que no han conocido en el juicio, porque ustedes saben que se puede revisar el expediente de punta a punta, pero el expediente es una cosa y el juicio oral es otro escenario. El juicio oral es el escenario principal según la ley. Y estas abogadas que no han presenciado el juicio van a acabar defendiendo a Renato Caferata simplemente con lo que han podido. Y haberlo sustituido, impuesto esa sanción y todo este trámite, tiene connotación constitucional, no en la trámite de la sustitución, no, tiene connotación en la efectividad de la defensa. La eficacia de una defensa frente a una acusación sostenida por un equipo de fiscales y un equipo de abogados patrocinantes que están de principio a fin en el proceso versus dos abogadas que están recién enterándose y conociendo al acusado, pues no tiene ninguna proporción. Si tan culpable era Renato Caferata, pues no había necesidad de hacer todo este despliegue de abuso contra Renato Caferata. Entonces, es obviamente visible que esto se ha llevado por esos caminos y hoy en día, cuando estamos nosotros promoviendo una acción de amparo contra nuevas agresiones ilegales de parte de este Tribunal Supremo que debió haber ejercido su competencia puntual en lo que se le solicitó, pues resulta que nosotros estamos haciendo escarnio aquí de la justicia y estamos pretendiendo una nulidad por la nulidad, cuando si se revisan antecedentes, ni siquiera se nos ocurrió estar pidiendo invalidaciones ni nada, salvo un juicio nuevo que nos dé la chance de producir prueba, que nos dé la chance de tener elementos probatorios en el tribunal, y con eso estábamos lo suficientemente validados para poder tener un resultado diferente, pero en condiciones en las que sistemáticamente se niegan derechos, sistemáticamente a título de que es un delito contra una mujer, etcétera, etcétera, y en la coyuntura, que lamentablemente ya esta coyuntura es de larga data, lamentablemente se están cocinando este tipo de arbitrariedades, que son una suerte de resultados de género, porque son selectivos, a los agresores o a los presuntos culpables mediáticamente ya condenados. Es por ello, señor presidente, digno vocal de esta sala, que a tiempo de haber promovido esta acción de amparo, hemos considerado pues, que es el único mecanismo con competencia para revisar esto, no como una vía casacional, sino probando y acreditando en cada documento que los actos ilegales se han cometido con absoluta prescindencia del antecedente que era la sentencia constitucional 099, quebrado 2016 S2, y obviamente con la particularidad de que quienes han suscrito estos dos fallos han planificado en todo momento deshacerse de la extinción por la vía más abrupta que es la discrecionalidad en cuanto incluso las pruebas, en cuanto a los elementos en controversia que eran temporales, eran del momento del hecho, no hay pronunciamiento sobre ninguna de las pruebas que se les dio y sobre una de las pruebas, pues sencillamente no tiene ningún valor y se exigen otras pruebas que no sabemos en qué catálogo, cuál es el fundamento para esa exigencia o dónde, a dónde acudir para saber cómo se tiene que plantear en términos de este Tribunal Supremo en una excepción de extinción de la acción. Y en el otro caso, en el caso del auto supremo que resuelve el recurso de casación, pues la situación es más que llamativa por la forma en la que se presenta el posicionamiento de este tribunal a la hora de convalidar todo lo dispuesto por la sala 1, que es la que resolvió el recurso de apelación. Por todo ello, señor presidente y digno vocal, enmarcándome en el plazo que ustedes me han concedido y agradeciendo obviamente la tolerancia que han tenido de permitirme reconectar a la audiencia, nos ratificamos en la solicitud de tutela con una aclaración que también es necesaria hacerla. No estamos en una solicitud de nulidad por la nulidad. Si se verifica en el petitorio, en el punto 7 de la acción de amparo, la nulidad del auto supremo 050 y del auto Supremo número 068, están vinculadas a la reparación de los derechos. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el caso del auto Supremo 050, en la medida en que nosotros no tenemos un trámite legal en el que este tribunal nos diga cuáles son las fórmulas que rigen para la excepción de extinción de la acción por prescripción,
pues no vamos a poder nosotros nunca hacer un uso de ese derecho porque obviamente no existe. Ahora, probada en esta acción que es totalmente puntual el trámite y los requisitos que debe tener esto y el documento que se ha presentado y la prescindencia que se ha hecho de incluso de las pruebas que se han adjuntado, pues el contenido constitucional y la tutela que se solicita es que obviamente bajo el razonamiento que se tome por parte de este tribunal, una nueva resolución, considerando todos los elementos y pruebas en su verdadera dimensión y no en dimensiones que no las tienen y que positivamente no están expresadas en el procedimiento. Y con relación al auto supremo, el tratamiento es el mismo, es decir, al 240-2022. Eso es todo, señor presidente, y muchas gracias. Muy bien, se tiene presente lo expresado por la parte accionante. Se va a conceder el uso de la palabra al abogado Kadir Alvarado, que patrocina a los representantes de la víctima. Muchas gracias, señor presidente y magistrado. Tome en cuenta el Perdón, vocal. tiempo dispuesto con antelación, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primera instancia, señor presidente, de nuestra parte, como terceros interesados en esta acción de amparo constitucional y a la vez las víctimas o la víctima indirecta, la madre de la fallecida María Rosario Castedo en el año 2011, específicamente el 15 de enero de 2011. Nos ratificamos, o mejor dicho, nos adherimos a todo lo manifestado en cuanto al informe o al escrito presentado por los magistrados del Tribunal Supremo, que fue leído anteriormente a la ratificación del planteamiento de la acción de amparo constitucional. Consideramos que ha sido muy, pero muy minucioso y detallado el Tribunal Supremo en su sala penal a efectos de contrarrestar a todos los elementos y argumentos que ha manifestado por escrito el accionante y de manera oral el abogado del condenado Renato Caferata Centeno. Ahora bien, señor presidente, más allá de los argumentos que ha aducido el abogado de la parte accionante con respecto a solicitar la tutela de este tribunal o de esta sala constitucional en cuanto a dejar sin efecto los autos supremos 50 quebrado 2022, 68 quebrado 2002 y 68 quebrado 2022, atacando o mejor dicho, apoyando a su posición de que sería vigente o sería procedente la prescripción, la extinción de la acción por prescripción que planteó el condenado. Más allá de ello, señor presidente, debo hacerle notar de que la Constitución Política del Estado está por encima inclusive del Código de Procedimiento Penal, que es la ley específica que trata el tema o la figura jurídica de la prescripción de la acción. Porque antes de resolverse una prescripción de la acción penal o la extinción de la acción por prescripción, es deber de los administradores de justicia de que, primero que nada, la Constitución Política del Estado establece en el artículo 9, parágrafo segundo, como principios, valores y fines del Estado, el de garantizar el bienestar, el desarrollo y la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, que a su vez tiene relación con el artículo 15,
parágrafo 1, 2 y 3, también de la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo y fin el Estado de adoptar las medidas para prevenir y eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, y específicamente, en particular a las mujeres, tienen el derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Esos son los principios rectores, señor presidente, por lo cual todo juez en la vía ordinaria y más aún en la vía constitucional debe dar preeminencia. Es decir, que más allá de lo que indica el Código de Procedimiento Penal en cuanto a la procedencia de la prescripción, este tribunal debe fallar en base a estos principios. Pero también la Constitución Política del Estado en el artículo 111 establece la imprescriptibilidad en los delitos de lesa humanidad. Señor presidente, de acuerdo a la Convención de Belém do Pará, que justamente fue un acuerdo internacional o un tratado internacional en la que Bolivia o Estado boliviano también es uno de los que componen y han firmado este tratado, pues establecen de que deben de combatir todo tipo de violencia de género, más aún en protección de las mujeres. Por ello, independientemente de lo que diga el Código de Procedimiento Penal, debemos analizar y deducir de que este proceso específicamente ha estado en constante movimiento desde el inicio, desde el hecho y la denuncia. Por lo tanto, es deber del Estado concluir este proceso. Ya está concluido por la vía ordinaria y ahora por la vía constitucional. Es su deber, señor presidente, deber de todos los administradores de justicia, de consolidar la aplicación de la justicia, puesto que más allá de todos los artificios legales que hubiera expuesto el accionante, debemos tomar en cuenta de que este hecho de asesinato está totalmente respaldado en las pruebas dentro de un juicio oral, en donde se excluye total duda razonable. Se ha demostrado, y es una verdad material, que el señor Renato Caferata Centeno asesinó a la señorita María Rosario Castedo Guaristi. Y en cuanto, señor presidente, a los argumentos esgrimidos del accionante contra el Auto Supremo 240-2022, nos adherimos a lo manifestado también por el informe de los accionados, más que todo enfrascándonos en lo que es la distorsión que se hizo anteriormente con la sentencia constitucional 99/2016 de todo el sistema normativo penal. Más allá de cualquier artificio o norma procedimental, señor presidente, debemos percatarnos de que en el transcurso del juicio y posteriores resoluciones por tribunales superiores no se atentó en ningún momento contra ningún derecho fundamental del accionante. Es más, el accionante, como ya
lo manifestaron los magistrados del Tribunal Supremo, tuvo la oportunidad de producir la prueba dentro de la etapa procesal correspondiente y no lo hicieron. Hubo una negligencia en su defensa, pero más allá de que inclusive se hubieran proveído los 19 oficios que tanto alegan que fue una vulneración a su derecho de defensa o a la producción de prueba, las pruebas aportadas dentro del juicio fueron suficientes para demostrar la responsabilidad penal del ahora accionante. Y para no ser tan reiterativo, señor presidente, más allá de entrar en un análisis de fondo de la acción propia del amparo constitucional, solicitamos se revise aquellos elementos o argumentos que han sido expuestos por los miembros del Tribunal Supremo que han emitido su informe y que fue dado en lectura el día de hoy, pues existe evidentemente falencias en los requisitos de admisibilidad de esta acción de amparo constitucional, puesto que inclusive la acción está dirigida únicamente ante los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo, no así a los jueces que conocieron el juicio oral, que resolvieron la sentencia, a los vocales que han ratificado en más de 7 oportunidades la improcedencia del recurso de apelación, improcedencia del recurso de apelación e inclusive las declaraciones de infundados los recursos de casación planteados en reiteradas oportunidades. Por todo ello, señor presidente, en pro de que su autoridad realmente aplique la justicia, solicitamos se declare improcedente la acción de amparo constitucional y se deniegue la tutela solicitada por el señor Renato Caferata Centeno, concluyendo y dando por terminado este proceso, señor presidente, que ya está por casi 12 años desde el momento del hecho. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. Se encuentra registrado lo vertido por el abogado de los representantes de la víctima. Se va a otorgar el uso de la palabra al Ministerio Público por el tiempo establecido. Con la palabra, señor juez. Bueno, siendo cortos, en el presente caso, si he escuchado, el accionante pide e indica su lesión a sus derechos fundamentales y garantías, derecho a la prescripción a la defensa, al debido proceso en su vertiente, motivación, fundamentación, a las resoluciones e incongruencias de la prueba, inobservancia al principio de seguridad y refiere que los autos supremos vulneratorios, el 050-2020-2022 y 068-2022. Asimismo, infiere que las autoridades que han visto su proceso han hecho una convalidación del vicio de incongruencia y con la objeción de las pruebas a lo largo del juicio ha indicado también que se ha hecho la denegación a pruebas extraordinarias, vulneración a su derecho a la defensa, indica. Sin embargo, la revisión de antecedentes en el presente caso, se puede observar que el presente caso que se ha llevado contra el señor Renato Caferata ha sido asistido de su abogado en todo momento, el abogado de su preferencia, pese a los dichos, o sea, da lugar a que estas vulneraciones no han existido. En todo el proceso se ha velado el derecho a la defensa, al debido proceso, y él mismo ha convalidado dichos actos. En el presente proceso no existe actuado
resultados que hayan sido vulneratorios a las garantías y derechos fundamentales al debido proceso. Ahora, los fallos emitidos por las autoridades han sido fundamentados en su momento y accionados. Él mismo ha tenido el momento para que pueda accionar con las debidas recursos que la ley le ampara. Él ha hecho sus solicitudes en su momento y ha tenido respuestas. Igual el Ministerio Público ha respondido a las mismas, los que no ha dado lugar, por lo que tiene una debida fundamentación en base a la doctrina constitucional y también relativo a los tratados internacionales. Más aún, señor juez, señor autoridades magistrados, se debe tomar en cuenta y el análisis de que en el presente caso es un delito contra el bien jurídico protegido a nivel la vida. En el presente caso, se deben tomar en cuenta los estándares, los estándares y la jurisprudencia que ha expresado la Corte Internacional, pues ha precautelado los intereses de la víctima. En este caso, es contra la vida de una persona. Por ejemplo, la sentencia constitucional González y otros versus México de Calpo Algodonero ha dicho que no se puede quedar contra la impunidad de tipo de hechos y delitos en consecuencia por homicidio de mujeres. En razón de género, sugiere, ¿no? Aquí el accionante. Sin embargo, no se puede quedar en la impunidad por un formalismo cuando el señor ahora accionante ha tenido toda la etapa del proceso, defensa material, defensa técnica, ha hecho uso de recursos y ha tenido resoluciones fundamentadas. Este proceso no puede volver a cero por unas suposiciones, más aún al contrario, debe velarse el bien jurídico protegido de una mujer vulnerable a la cual se le ha quitado la vida y no puede quedar en impunidad. Solicito, amparado en esa situación, no se conceda la solicitud a la hora accionante. Gracias. Muy bien, con la intervención de la fiscal asignada para intervenir en esta audiencia, se da por culminado la intervención, la exposición de las partes y en aplicación del artículo 36, numeral 6 del Código Procesal Constitucional, se va a otorgar el uso de la palabra al doctor Mostacedo, a efectos de que pueda hacer uso de las facultades previstas en dicha norma. Muy bien, muchas gracias, presidente. Por favor, al accionante, a algunas consultas a través de su abogado. Por favor, prenda su cámara, doctor. Muy bien. Como se ha explicado y se tiene de antecedentes, se ha emitido la sentencia constitucional plurinacional número 99, quebrado 2016, -S2, donde ya se cuestionaba, ¿no? En este caso, que en una etapa procesal correspondiente no se hubieran recibido las pruebas. Y bueno, ahora de la interposición del nuevo amparo constitucional, pues también se hace mención a que Tribunal Supremo de Justicia no hubiera tampoco tomado en cuenta algunas pruebas, en este caso a los oficios que se hace mención. Si nos podría aclarar cuál es la diferencia que en su momento se pidió la tutela y ahora se pide la tutela así de manera concreta. Señor Vocal, muchas gracias. Bueno, de los antecedentes del proceso se puede verificar que en un principio el argumento era que eran oficios impertinentes, es decir, que anteponiéndose a los intereses y a la propia estrategia de defensa del acusado, el tribunal ya
tachó de impertinentes y la sala hizo lo propio en su momento. Y ahora que debían cumplir la sentencia constitucional 099, ya el argumento es que fue totalmente fuera de plazo, es decir, que no se hizo en el momento oportuno y se dejó precluir la audiencia conclusiva, porque han echado mano incluso de citar la audiencia conclusiva. Entonces, un poco para zafarse del contenido y el alcance de la sentencia constitucional ya mencionada, ahora la salida que ha adoptado Santa Cruz en su sala penal primera ha sido, bueno, que esto era totalmente ya extemporáneo y que además, imagínense que en un principio el argumento del Tribunal de Sentencia Quinto era que ellos no podían producir prueba, pero cuando el Tribunal Constitucional en la 099 aclara que ese no es un acto de producción de pruebas, sino simplemente es permitir que el acusado recabe medios probatorios a partir del tribunal, teniendo en cuenta que si una persona es acusada a un juicio oral, la acusación se presentará directamente ya al tribunal. Antes era todavía una etapa, teníamos una etapa intermedia, pero ahora eso está diluido. Entonces, ahora se ha echado mano de que no lo hizo en su momento, que hizo incidentes, hizo una serie de defensas, pero que no lo hizo en su momento. Y cuando el tribunal de sentencia le notifica para que ofrezca sus pruebas, ahí el acusado tiene todo el derecho de ofrecer las pruebas que vea convenientes, pero como ustedes van a ver en los antecedentes, la sala ha ponderado eso como una preclusión. Muy bien, doctor. Gracias, muchas gracias. Por parte del suscrito vocal, ninguna interrogante más, presidente. Bien, al doctor Tapia le pedimos que se mantenga, Sí. se mantenga con la cámara activada. En este escenario, o sea, de todos los argumentos expuestos, y que a través de la presente acción, o sea, se alude también la convalidación ilegal de la negativa de disponer los 19 oficios. Si podría usted expresarnos, o sea, con esta prueba que se dice que se iba a producir, ¿qué se pretendía demostrar? O sea, si puede hablarnos por lo menos de los más relevantes. A ver, ¿Y a qué estaban dirigidos estos 19 oficios? los 19 oficios están dirigidos a entidades de comunicación, a entidades públicas para información que constaba en sus registros. Y en todo esto, la hipótesis, primero, mi defendido, que no ha participado del hecho, podía probar que la víctima fue abordada telefónicamente de números de los que sí tenían justamente participación en el hecho. Hay información también respecto a documentación oficial de quiénes eran las personas que estaban detrás de todo esto, y esto era a partir de entidades públicas. Yo no intervine en el escenario del juicio propiamente dicho, ni la etapa preparatoria. Mi intervención en esa etapa estaba a cargo el doctor Santiago Flores Maese y el doctor, otro abogado defensor. Y creo que en un principio estaba el doctor Jerjes Justiniano. Entonces, el punto es que el diseño de esa defensa pues obedeció a probar elementos que hacían a la ubicación de nuestro defendido en el escenario del crimen, que es totalmente circunstancial, versus la participación de personas que están ni siquiera involucradas en el hecho. Entonces, es así que son 19 oficios, y de la lectura de este ofrecimiento probatorio se puede verificar que no solo es hay oficios a instituciones públicas, instituciones privadas, de telefónicas, donde ahí vamos a tener incluso geoposicionamientos de estas líneas telefónicas para probar que recibió llamadas de su línea telefónica previas a la ejecución del hecho. Bien, este reclamo, o sea, respecto a los 19 oficios, su pertinencia, su necesidad, etcétera, fueron objeto de la acción de amparo constitucional que se resolvió a través de la sentencia constitucional 099/2016, Sala Segunda.
Hola, hola. Que No lo tiene que audio. a Sí, ver, adelante. ahora Ahora sí. sí, ahora De sí, hecho, lo adelante. que se decía en ese momento es que supuestamente, no, además de no ser pertinentes, o sea, que no eran pertinentes, que no se hubiera obtenido nada respecto a la información que se requería, y con ese criterio un poco, obviamente, invasivo en lo que es el derecho del imputado de él por sí solo, a través de sus defensores, obviamente, estructurar su defensa, pues que el tribunal lo dijese en ese momento, en el momento del juicio, el tribunal quinto, respecto a la impertinencia, pues ya era una. Y dos, el otro argumento eran dos. El primero era que eran impertinentes, eso lo dijo la sala, y el tribunal antes de eso dijo, bueno, que no era que era impertinente, sino que él no tenía capacidad ni competencia para procurar prueba o para pedir prueba a nombre del imputado. Entonces, se han ido buscando esta suerte de escollos para impedir que el imputado tenga acceso a esa información y finalmente, teniéndola en su poder, podían haber decidido si era pertinente o Sin no, embargo, o qué se perdón quería que te probar. interrumpa, sin embargo, Sí, el reclamo como tal, o sea, sobre este tema y ha sido objeto de análisis por sí, la jurisdicción exacto, ha sido constitucional. exacto, así es. En la anterior acción de amparo que ha merecido la sentencia 099. En esta está vinculada a la preclusión. En este el argumento que han usado es que tenían la audiencia conclusiva y que no se lo hizo, pese a que en el acta hemos adjuntado constancia de que se hizo esta solicitud. Se hizo esta solicitud Sí, en juicio, en en la juicio, audiencia conclusiva y también en el ofrecimiento de prueba y en el primer incidente de juicio. en la Es decir, audiencia, en la audiencia conclusiva. está también esta petición en la audiencia conclusiva, Son temas que obviamente no va a resolver respecto por al fondo supuesto. de esta sala. Sin embargo, Así es. a efectos de analizar la relevancia, le vamos a Sí, pedir que nos puedan entiendo. remitir esa pieza donde conste, o sea, esa solicitud en la audiencia conclusiva. Doctor Tapia, si ha copiado. Si me disculpa, sí, hemos adjuntado la página del acta donde está incluso la reserva de apelación, porque ha habido un trámite incidental a esta petición, ha habido una denegación de parte del Tribunal Quinto y Si nos nosotros puede aquí, precisar, por favor, a qué fojas. Usted entenderá que la labor de la sí, jurisdicción constitucional claro no que es sí, precisamente revisar no todos los entiendo. actuados, sino verificar las denuncias en base a la precisión que puedan hacer, identificación de las arbitrariedades que puedan hacer las partes, ¿no? Sí, en este momento no tengo copia del expediente en digital, pero si me permite podría acceder a Secretaría o tener una revisión, pero esto está en la prueba preconstituida que se ha presentado y como todo se ha presentado en un sentido histórico de la demanda, está el primer legajo es con relación al primer auto supremo y el segundo legajo es el que tiene relación al juicio. Perdón, ¿y qué dijo la sentencia constitucional 099 sobre el particular? Queda potestad del tribunal porque entró a la revisión de origen, es decir, a la actuación del Tribunal Quinto, y esta resolución lo que manifiesta es que no es un acto de producción de prueba el hecho de haber solicitado los oficios, sino que el tribunal tiene plena competencia vía 218 de solicitar estos oficios a partir de esa petición que le hace el imputado, ¿no? Que no es un acto de oficio. Entonces el tribunal ingresó a esa parte, digámoslo, de la negativa que era la inicial, la negativa inicial fue Vale decir que la sentencia constitucional dijo que se debía dar lugar a esos oficios. sí, lo que dijo es que no era una gestión de oficio producir prueba, o sea, vía 218 es un derecho que tienen las partes de solicitar al tribunal que se pidan oficios. Ahora el escenario es distinto. Ahora, independientemente de que es un Pero derecho, no dispuso que se debía dar curso a aquellos. no, dijo que se anulaba el auto de vista por asumir ese razonamiento respecto a la oficiosidad de producir prueba por parte de un tribunal. Y nunca llegó Lo a que decir, significa que ujú, debía, o sea, dejaba
dejaba al tribunal analizar la pertinencia o no de la La solicitud. pertinencia, uno, y la temporalidad, que no ha habido un pronunciamiento, y justamente ese es ahora el argumento respecto a que es una petición, fue una petición que se la hizo ya de manera extemporánea cuando tenía el momento, supongamos, según el tribunal, en la etapa, Preparatoria. sí, en la etapa preparatoria. Muy bien. Y eso está, de hecho, transcrito así. Doctor, cuando se emitió el auto, un momento por favor, Kadir, el abogado Alvarado. Perdón, a ver si es sobre el punto, muy preciso, para no... Gracias, señor presidente. Es una falsedad que dice el colega abogado de que esos 19 oficios fueron solicitados en la etapa preparatoria antes o durante de la audiencia conclusiva. En Esa la audiencia solicitud conclusiva, fue, en la audiencia conclusiva, dijo. pero no fue así, señor presidente. Esa solicitud fue presentada por escrito ante el Tribunal de Sentencia. Y si es que nos vamos a ir a las interpretaciones que hizo la sentencia constitucional 99 quebrado 2016, como ya manifesté anteriormente, esta sentencia constitucional es totalmente violatoria y distorsionadora del mismo Código de Procedimiento Penal y del Muy bien, sistema procesal muy bien. penal. Muy bien, las partes se ha dispuesto de que se pueda remitir esa pieza, o sea, no a efectos de un análisis de relevancia. Si el abogado Alvarado tiene la constancia de lo que está afirmando, también puede debe remitirlo a Secretaría. Escaneado la Sí, pieza. sí, lo voy a hacer, señor presidente. Muy bien, gracias. Al doctor Tapia. Cuando se recurrió en casación el auto de vista 141/2000, perdón, el auto de vista 4/2020, y se resolvió el recurso de casación a través del auto supremo 141/2021, la parte ahora accionante también hizo uso de un mecanismo de denuncia de incumplimiento de la sentencia constitucional 99/2016, y ante la declaratoria de no haber lugar a ese incumplimiento, se ha formulado una queja que, si bien lleva data el auto 146/2021, ¿cuándo fue de conocimiento este auto y cuál es la relación con la presentación? No podríamos precisar la fecha siendo respetuosos de este tribunal y por una cuestión de lealtad procesal. No podríamos precisar la fecha, pero en esto es relevante la denuncia de que el incumplimiento está hecho en función de los presupuestos que tenía la sentencia constitucional 099. Es decir, que, por ejemplo, en cuanto a los oficios, la sentencia lo que decía es que no estaba prohibido al tribunal el pedir los oficios. Es decir, que no, la negativa a hacerlo bajo el argumento de que el tribunal no puede producir prueba era incorrecta porque el tribunal vía 218 no está produciendo prueba. Entonces, Vale en decir, el cuanto, argumento era erróneo. claro, exactamente. Entonces, por eso es que cuando se ha hecho esta denuncia de incumplimiento, ahí lo que se ha señalado es que estos nuevos hechos obviamente no son parte del cumplimiento o no de la sentencia, sino ya es un escenario totalmente distinto, ¿no? Aquí lo que se está hablando, por ejemplo, en cuanto a los oficios, es una preclusión lisa, pura y simple. Muy bien, como podrán advertir las partes, hemos tenido una larguísima exposición de los antecedentes y motivos de la acción, o sea, hemos sido bastante amplios con la exposición y con la lectura, por supuesto, del informe de las autoridades demandadas.
estamos a más de 3 horas de desarrollo y para concluir y emitir un pronunciamiento responsable y objetivo, obviamente necesitamos contrastar estos argumentos que han sido expuestos en la audiencia con los antecedentes y elementos que han sido aportados. Ello no implica de ninguna manera declarar un cuarto intermedio, o sea, no se está suspendiendo la audiencia, ni se está declarando un receso que requiere una reinstalación, sino únicamente en sala, o sea, manteniéndonos en sala, vamos a tomar ese tiempo para hacer ese contraste, ese análisis. Las partes pueden, si así lo desean, desactivar las cámaras, o sea, desde este momento, por cuanto ya no tendrán participación, salvo que los suscritos vocales no está cerrada todavía la posibilidad de que podamos pedir alguna aclaración más hasta el momento de emitir los votos. Rogamos estar atentos, pueden desplazarse si es que así lo prefieren, porque es una audiencia virtual, ¿no es cierto? Sin embargo, no se está autorizando el abandono, ni el cierre, nuevo regreso, nada por el estilo. No es receso ni cuarto intermedio y pedimos que estén atentos. Doctor Emerson, si no existe ningún inconveniente para que procedamos de aquella manera. De acuerdo, presidente, es necesario revisar, constatar alguna documentación para emitir un fallo conforme a derecho. Muy bien, entonces procedemos conforme a lo anunciado.